Bueno, hola, buenos días a todos. Hoy quiero compartir con ustedes el caso del gigante tembloroso o la parada de lo frecuente siendo infrecuente. Esta es una paciente mujer de 72 años que vive en Cibaté, Cundinamarca, es dedicada al hogar y hizo su primaria completa. Ya consulta por un cuadro de debilidad muscular. La paciente en la enfermedad actual nos refiere a un cuadro de 2 meses de evolución consistente en poliartritis simétrica de grandes y pequeñas articulaciones y en las últimas 3 semanas acompañada de debilidad proximal en las extremidades simétrica y disfagia a sólidos. La paciente a la revisión por sistemas refiere una pérdida de 7 kilos de peso, serostomía y seroftalmia de 1 mes de evolución y desde hace 2 meses nota edema facial y fenómeno de Raynaud. En cuanto a sus antecedentes, ella refiere sufrir de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 e hipotiroidismo desde aproximadamente 20 años hacia atrás y estuvo hace 2 meses hospitalizada por el cuadro de poliartralgias y edema facial, momento desde el cual está recibiendo prednisolona 5 miligramos al día y calcio más vitamina D, una tableta al día. La paciente adicionalmente para sus comorbilidades tomaba losartán más hidroclorotiazida, metformina y levotiroxina, una tableta al día. Como antecedentes ginecológicos, ella tuvo 3 embarazos, del cual uno fue un aborto de menos de 10 semanas espontáneo y tuvo 2 partos naturales sin complicaciones. El resto de sus antecedentes fueron negativos. Al examen físico, pues sus signos vitales estaban en normalidad, llamaba la atención el IMC en 18 kilogramos metro cuadrado. En cabeza y cuello veíamos mucosa oral seca con apertura oral limitada de 2 centímetros. A nivel neurológico, como podemos ver en la figura, había un compromiso proximal de las extremidades, teniendo una disminución de la fuerza de 3/5 en extremidades superiores proximales y de 2/5 en extremidades inferiores proximales. Tenía también telangiectasias faciales y en pulpejos, poiquilodermia en región dorsal del cuello, esclerodactilia y esclerosis en cara, además de Raynaud en fase cianótica. Estos fueron algunos de los hallazgos documentados por fotografía. En cuanto al abordaje, decidimos enfocarnos hacia un síntoma cardinal, que es la debilidad proximal y la disfagia, teniendo un grado de severidad asociado a los síntomas de fenómeno de Raynaud, la artropatía inflamatoria, el compromiso cutáneo, la pérdida de peso y los síntomas secos. Bajo este enfoque, el abordaje lo tomamos hacia las miopatías. Tomamos un inicial perfil básico en donde tenemos un hemograma sin alteración de las 3 líneas celulares, una BCG normal, una PCR elevada en 6.9, un perfil infeccioso negativo, un perfil metabólico para diabetes y para hipotiroidismo en control de estas enfermedades, una función renal sin alteraciones, al igual que los electrolitos que estaban normales, y lo que llamaba la atención era su perfil enzimático, teniendo una LT 3 veces el valor de referencia, una ST 5 veces el valor de referencia y una CPK 35 veces el valor de referencia. Bajo este enfoque y el contexto de miopatía, se descartan entonces por la historia clínica, el examen físico y los paraclínicos básicos que vimos, causas hereditarias, tóxicas, metabólicas, endocrinopáticas e infecciosas, y nos quedamos entonces con las miopatías inflamatorias idiopáticas. En el contexto de las miopatías inflamatorias es importante tener en cuenta pues, el gran abordaje que podemos tener desde este punto, teniendo las miopatías por cuerpos de inclusión, que si bien la paciente tenía una edad mayor de 50 años, no tenía un cuadro clínico compatible con cuerpos de inclusión. La miopatía necrotizante la vimos poco probable porque no había un compromiso cardíaco, pulmonar, no se asociaba al uso de estatinas. La polimiositis como un diferencial de descarte, el síndrome antisintetasa, que en este caso sería incompleto porque si bien tenía artritis y tenía fenómeno de Raynaud, no tenía fiebre, no tenía manos mecánicos ni tenía una enfermedad pulmonar intersticial. También sospechábamos las miopatías inflamatorias con sobreposición, específicamente para esclerosis sistémica, teniendo en cuenta los síntomas cutáneos, para síndrome de Sjögren, teniendo en cuenta los síntomas secos, y la enfermedad mixta del tejido conectivo como amplio diferencial. Tener en cuenta que las miopatías inflamatorias también pueden tener asociación autoanticuerpos, y en este sentido las vamos a clasificar en específicos para miositis, en asociados a miositis o seronegativos para la misma. En cuanto al perfil autoinmune básico, se toman unos CENAs que fueron negativos, al igual que el anti-CCP, factor reumatoideo, anti-SSL70, anticentrómero, el perfil de SAF y el anti-DNA que fueron negativos. Tenía un C3 y un C4 que eran normales, pero sí llamaba la atención unos ANA, uno en 1280, patrón granular nuclear.
y bajo el contexto de miopatías pensábamos si este patrón granular nuclear se podía asociar a algunas patologías por anticuerpos. Teniendo en cuenta esto, es importante pensar en los anti-Q, los anti-U11-12-RNP, los anti-RNA polimerasa 3, los anti-U1-RP, los anti-topoisomerasa 1 y los RUB-BL1-2. También el RO y como miopatías específicas de anticuerpos, el Mi2, el SAE, el TIF1 gamma y el NXP2. En el abordaje de los dominios se hace entonces una tomografía de tórax con el fin de descartar el compromiso pulmonar intersticial, el cual descartó, fue negativo. Tenía adicionalmente un electrocardiograma que era normal y se realizó un ecocardiograma TT con el fin de buscar patología vascular, teniendo una probabilidad intermedia para hipertensión pulmonar por un jet tricuspidio de 2.9. Teniendo en cuenta que la paciente tenía un riesgo autoinmune, se decide estratificar con cateterismo coronario, el cual fue normal para la paciente. En cuanto a las miopatías inflamatorias, como les había hablado sobre sobreposición, descartamos la enfermedad mixta del tejido conectivo a través del ERNP, que fue negativo, el síndrome de Sjögren por medio de biopsia y los RO y la esclerosis sistémica la confirmamos, teniendo en cuenta los criterios clasificatorios para ACR EULAR del 2013, en donde tenemos 9 puntos dados por las telangiectasias, el fenómeno de Raynaud y la esclerodactilia. Continuando con el abordaje de la miopatía, realizamos la resonancia magnética de extremidades tanto superiores como inferiores y también de cintura escapular y pélvica. En este estamos viendo un corte axial a nivel de T2 en donde vemos con las flechas señaladas las zonas de edema caracterizadas en los aductores, motivo por el cual se hace una biopsia de músculo aductor derecho. Del lado derecho de sus pantallas están observando la tinción por inmunohistoquímica, del lado izquierdo la tinción por hematocilina eosina, en donde vemos un infiltrado linfocítico escaso a nivel endomicial y posteriormente en la inmunohistoquímica una marcación para CD3 positivo, lo que nos confirma y nos corrobora la inflamación crónica. Se hace entonces un perfil de miopatías inflamatoria por medio de técnica de Euroline, Immunoblot, 16 antígenos, del cual es positivo solamente para anti-Q, como podemos ver resaltados con los círculos amarillos. Y pues esto es lo llamativo de este caso. Y traigo a colación la imagen del fenotipo de nuestra paciente con los hallazgos de debilidad proximal, de poiquilodermia, de síntomas secos, de esclerosis, de Raynaud y de artralgias, porque si vemos la imagen del lado derecho de la pantalla, podemos ver que muchos de los síntomas podrían estar catalogados en diferentes anticuerpos. Y nos llamaba la atención que si tantos anticuerpos estaban encasillados en tantos síntomas, ¿por qué solo salió positivo para anti-Q? Entonces, dentro de la sobreposición para esclerosis, lo más común es que esté asociado a PMSCL, a RNP, a RO60, pero no fue este el caso. Y bajo esto la diagnosticamos con una miopatía asociada a anti-Q con sobreposición esclerosis sistémica. ¿Pero qué es Q? Q es una proteína que está compuesta por un heterodímero de 2 subunidades, una de 70 y una de 80 kilodaltons. Estas dos van a iniciar el proceso de reparación de las roturas de DNA de doble cadena, que ocurren como en la parte superior de la imagen y que se va a asociar a complejos como el DNA-PK, como proteínas MR11, RAD50 y NBC1, que van a tratar esos extremos rotos y posteriormente va a llegar ahí la DNA ligasa 4 para hacer el proceso de ligadura final de esa cadena de DNA. El Q está predominantemente en el núcleo, el citoplasma y la superficie celular, de ahí su abundancia y su alto riesgo antigénico. La prevalencia por miopatías anti-Q, cuando se revisan las cortes, pues es muy rara, realmente. Sus prevalencias oscilan entre el 1.5% de todas las miopatías y pueden subir hasta un 9%. En esta corte polaca es específica para esclerosis sistémica. De ellos se tomaron pacientes con Q positivo y se midieron CPK y se hizo seguimiento de miositis, que fue positivo para el mismo. En cuanto al fenotipo de miopatías, pues quise tratar de buscar, porque entonces dice uno, pero con tantos síntomas, ¿por qué solo ese anticuerpo? Y lo que se encuentra es que hay miositis simétrica proximal o distal con compromiso paraespinal. En 36% de los pacientes puede haber disfagia y la mayor asociación que puede tener un paciente con miopatía anti-Q es que tiene un aumento del riesgo de enfermedad pulmonar intersticial hasta un 82% de los casos. Se puede dar 77% en artritis, 53% en fenómeno de Raynaud y este puede ascender hasta un 75% cuando se asocia sobreposición con esclerosis sistémica. También puede haber manos en mecánico y puse en un color azul más clarito porque es menos prevalente y un poco más sesgado en relación y asociación a la miopatía anti-Q, la esclerodactilia, el Zika y la neuralgia del trigémino, siendo incluso menos comunes la serositis, la miocarditis o la hipertensión pulmonar.
La edad generalmente va a ser entre los 45 y 56 años, de predominio en mujeres. Cuando se asocia a miopatía es sobre todo asociada a la raza hispana. Y adicionalmente se asocia a enfermedades tiroideas y trombocitopenia, como el caso de nuestra paciente hipotiroidea. Los estudios diagnósticos llaman la atención que solo el 25% de los pacientes van a tener actividad en la electromiografía. Y en la biopsia los cambios son muy inespecíficos de inflamación. Puede haber incluso alteraciones focales, como la polimiositis, como el caso de nuestra paciente, o ningún cambio, o ser solamente características de necrosis. En cuanto a la sobreposición, solo el 2% va a estar asociada a esclerosis sistémica. En este contexto es limitada, variante cutánea limitada, y en un 1.8% va a estar asociada a lupus, a enfermedad no diferenciada del tejido conectivo, y en menos del 0.5% a AR, síndrome de Sjögren y SAP. En cuanto a malignidad, solo es menor al 5% para anti-Q sola por sí, es de bajo riesgo, y cuando se asocia a esclerosis sistémica, por ejemplo, va a subir a un 27%. En este caso, va a tener predominio para melanomas, para carcinoma de seno o para carcinoma escamocelular. Cuando busqué para casos pediátricos, realmente es muy parecida a las características en cuanto a los síntomas similares, y solo hay reporte de más o menos 7 a 8 casos en la literatura. El tratamiento de nuestra paciente fue enfocado básicamente sobre el síntoma cardinal de debilidad y su gravedad dada por la disfagia, por lo cual iniciamos manejo con metilprednisolona a 0.5 gramos IV por 3 días y posteriormente, ante el mantenimiento del cuadro, metrotexate 15 miligramos semanal y prednisolona se disminuyó la dosis a 0.3 miligramos kilo día, teniendo en cuenta el riesgo de esclerosis sistémica. Este es el tratamiento de las miopatías que encontré pues, en la revisión. Realmente en la mayoría de casos, entre un 47 y 100% de los casos usan corticoides y las tasas de respuestas varían entre 73% a 100%. En el caso de los fármacos convencionales, pues digamos que hay un poco más de dicotomía. En la Corte de Portugal, su mayor uso fue hidroxicloroquina en 37%, y en el caso de la Johns Hopkins, el mayor uso fue metrotexate en un 29%. También se usó azatioprina y micofenolato, pero no tenían una tasa de respuesta evaluada. Dentro del tratamiento también se usó inmunoglobulina y rituximab, estos sin características de su uso, pero pues usados más en contexto de gravedad. El pronóstico es global favorable. Cuando está asociada a miopatía es corticosensible, y cuando hay compromiso pulmonar puede haber un riesgo de corticoresistencia asociado al riesgo neoplásico, de ahí la importancia de evaluarlo. Nosotros nos adherimos a las recomendaciones, las 18 recomendaciones que hace el Comité Evaluador de Miositis, que se promovieron en ACR 2022, en donde estadificamos a nuestra paciente en riesgo alto por edad mayor de 40 años y disfagia moderada grave, además de síntomas B. Así que hacemos un cribado básico mejorado el diagnóstico, que fue negativo para nuestra paciente, y esperamos hacer un cribado básico al año, a los 2 y a los 3 años después de este diagnóstico inicial. Como riesgo bajo tenía un anti-Q, una miopatía inflamatoria por sobreposición, una artritis y un fenómeno de Raynaud. El seguimiento de nuestra paciente mostró una mejoría en fuerza proximal de 4/5, ya no tenía disfagia y tenía una normalización de CPK y transaminasas. Como enseñanzas de este caso, realmente consideramos que la miopatía anti-Q es poco común, que realmente la presentación clínica va a depender de la autoinmunidad asociada, y recordar que es un factor de riesgo para desarrollar manifestaciones pulmonares que son de peor pronóstico. En las miopatías, el perfil miopático es muy importante, es diagnóstico y pronóstico, y faltan estudios prospectivos que evalúen tanto la eficacia del tratamiento, las características patológicas, como el diagnóstico para la enfermedad. Se preguntarán por qué le puse el gigante tembloroso. Primero, porque mi voz se pone temblorosa cuando es poco. Pero segundo, como ustedes ven en la diapositiva, una imagen que pareciera un bosque, pero no es un bosque. Este es el gigante tembloroso. Es el ser vivo más grande del mundo, con 47.000 árboles que están interconectados y forman un único ser vivo, es decir, un solo árbol. Se llama tembloroso porque sus hojas se agitan con la mínima brisa. Lo asocio a mi patología porque si pensamos en un bosque como las miopatías, es un amplio mundo. Si pensamos en los síntomas, cada uno por aparte, pensamos en muchos diferenciales, antisintetasa, en la sobreposición, diferentes anticuerpos. Pero si unimos todo y lo encajamos en un mismo fenotipo, es claro un anti-Q, como el gigante tembloroso. De ahí que sea la paradoja de lo frecuente siendo infrecuente. Muchas gracias.